Sus fluidos, atrapados en la cera de sus propios cuerpos, eran arrastrados por la presión del agua hacia el exterior, creando la ilusión óptica o física de que las lápidas estaban sangrando de manera continua. Pero el fenómeno visual de las lápidas sangrantes es solo la superficie de este misterio. El verdadero horror de los cementerios del fango radica en el aspecto auditivo, un fenómeno conocido en la parapsicología como mimetismo acústico residual. Para los habitantes del bayú, el pantano es un receptor de sonidos. La densidad del aire húmedo y la presencia del agua hacen que el sonido viaje de formas extrañas, rebotando en las paredes de los árboles y creando ecos falsos. Sin embargo, lo que se ha documentado en lugares como el viejo cementerio de Black Bayou va mucho más allá de la acústica natural. A mediados de los años 80, un equipo de etnomusicólogos y folcloristas de la Universidad de Luisiana viajó a las zonas rurales para registrar los cantos espirituales y las historias orales de las comunidades cajún más aisladas. Durante su investigación, escucharon una advertencia constante de los ancianos: si van a grabar cerca de las aguas del viejo panteón, apaguen los micrófonos antes de las 6 de la tarde. Si no lo hacen, la cinta grabará cosas que no querrán escuchar en sus casas. Los científicos, movidos por el escepticismo propio de la academia, ignoraron la advertencia. Decidieron instalar un equipo de grabación de cinta magnetofónica de carrete abierto cerca de una sección derrumbada del cementerio de Black Bayou, un lugar donde las lápidas ya no tenían nombres legibles, borrados por el musgo y el ácido del agua. Su objetivo era capturar el sonido ambiental de la fauna nocturna para un archivo universitario. Dejaron el equipo funcionando durante toda la noche dentro de una camioneta estacionada a unos 50 metros del límite del camposanto. Durante la noche, los dos investigadores afirmaron haber escuchado el sonido normal del pantano, el viento, los insectos, el crujir de las ramas. Nada fuera de lo común. El terror comenzó al día siguiente en el laboratorio de la universidad. Al reproducir la cinta, los primeros minutos eran normales. Pero a medida que la grabación avanzaba hacia las horas de la madrugada, el sonido de los insectos disminuía drásticamente en la cinta, como si los animales hubieran huido de algo. En su lugar, el micrófono captó un zumbido de baja frecuencia. Y luego, de entre el lodo, comenzó a escucharse una voz. No era una voz cualquiera. El investigador principal, al escuchar la grabación con los auriculares puestos, palideció por completo y tuvo que apagar el equipo. La voz que salía de la cinta era la suya propia. Para demostrar que este horror sigue vigente y no es solo una leyenda del siglo antepasado, analicemos el testimonio de Jean-Luc Thibaudaux, un cazador de caimanes y guía turístico local que pasó toda su vida en las cercanías de la parroquia de Saint Martin. Jean-Luc conocía el pantano como la palma de su mano, sabía qué canales eran navegables y cuáles debían evitarse debido a las corrientes traicioneras. Sin embargo, en octubre de 2018, mientras buscaba una embarcación extraviada tras el paso de un frente de tormenta, Jean-Luc se adentró en un canal secundario que no figuraba en sus mapas habituales. El agua se volvió extrañamente mansa, casi aceitosa. A los pocos minutos, divisó en una pequeña elevación de tierra firme las ruinas de un antiguo cementerio de plantación, un lugar donde los esclavizados y los trabajadores de los cañaverales habían sido enterrados hacía más de 150 años. Las criptas de ladrillo viejo estaban semiderruidas, invadidas por las raíces de un sauce llorón colosal. Movido por la curiosidad, Jean-Luc acercó su lancha a la orilla y apagó el motor. El silencio que cayó sobre el lugar fue instantáneo. Los pájaros dejaron de cantar y el aire se volvió tan denso que le costaba respirar. Al bajar de la lancha, sus botas se hundieron en el barro arcilloso. Caminó hacia la cripta más grande, cuya pared frontal se había desmoronado casi por completo. Al mirar hacia el suelo de la tumba, notó que el agua estancada dentro de la estructura tenía una textura extraña. No estaba turbia por el lodo, era de un rojo brillante, como si alguien hubiera derramado pintura fresca sobre el agua. Pero el olor lo delató de inmediato, era el olor metálico, inconfundible y nauseabundo de la sangre fresca. Asustado, dio un paso atrás para regresar a su bote. Fue en ese preciso instante cuando escuchó el crujido. Detrás de él, desde el interior del sauce llorón, escuchó una voz que lo llamó por su nombre de pila. Jean-Luc, susurró la voz. El cazador se congeló. La voz tenía el tono exacto de su hermano menor, un hombre que vivía a cientos de kilómetros de allí, en la ciudad de Baton Rouge.
La voz repitió, Jean-Luc, acércate, mira lo que encontré aquí en el agua. Por un segundo, el instinto humano de protección casi lo hace caminar hacia el árbol. Pero Jean-Luc reaccionó rápido. Recordó las viejas historias que su abuela le contaba en el porche de su casa sobre las voces del fango. Miró hacia el suelo y se dio cuenta de algo terrorífico. El agua roja que brotaba de la cripta se estaba extendiendo por el suelo, moviéndose en dirección contraria a la corriente natural, rodeando sus botas como si intentara atraparlo o fijarlo al suelo. Sin mirar atrás, corrió hacia su lancha, resbalando en el lodo sangriento. Subió a la embarcación y tiró de la cuerda del motor. El motor falló la primera vez. Detrás de él, la voz ya no era una sola.